¿Qué tal, mis amados hermanos y amada familia? Damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día más, un nuevo amanecer más que nos ha concedido, y ha sido solamente por su gracia y por su misericordia. Y les saludo, amados hermanos, esperando que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, estén gozando de las bendiciones de Dios, de las respuestas que Dios está dando a las oraciones, y sobre todo, amados hermanos, de esta oportunidad que Dios nos da para poder continuar con la reflexión, meditación bíblica, el tiempo de comunión con los devocionales que hemos estado realizando. Y es un privilegio, una bendición, mis amados hermanos, el que Dios nos dé hoy esta oportunidad más. Vamos a continuar pues con lo que corresponde a este día, que fue lo que leímos en esta ocasión en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, los capítulos 18 y 19, mis amados hermanos. Y también vamos a meditar sobre el Nuevo Testamento, que es en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo, que es el 24. Ya habrá usted leído el Salmo 68 y Proverbios capítulo 9, pero en esta ocasión, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una enseñanza, una explicación bíblica relacionando estos dos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a saber, Números en su capítulo 18 y Lucas en el capítulo 24. Así que voy a comenzar a darle lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 18 de Números, y vamos a leerlo de manera unida, esta parte, hermanos, de los versículos 1 al versículo 7, y después estaré llevando otras lecturas de otros versículos de todo este capítulo que les voy a ir comentando para que podamos entender y nuestro Dios sea abriendo nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos: Luego el Señor le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Esto es lo que dice básicamente, mis amados hermanos, el capítulo 18 de los versos 1 al verso 7. Y quiero comentarles también, mis amados hermanos, los versículos 20, dice así la palabra de Dios, 20 y 21. El Señor le dijo a Aarón: Ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Mis amados hermanos, esta primera parte del capítulo 18 se están detallando los deberes y el sustento de los sacerdotes y levitas. Y aquí solamente Aarón y su familia podían acercarse a los utensilios del santuario o al altar. Los otros levitas están solamente respondiendo o responderían ante los sacerdotes, y habían de realizar todo este trabajo en el tabernáculo.
Los varones de la familia de Aarón han de recibir las partes de las ofrendas más sagradas que no son quemadas. Y todos los miembros de esta familia que estén ceremonialmente limpios comparten las ofrendas mecidas y las primicias. El sustento para los levitas, amados hermanos, proviene, sí, de los diezmos ofrecidos por el pueblo. Y aquí Aarón y sus hijos son responsables por las ofensas contra la santidad del santuario y por la violación a las normas del sacerdocio. El hecho, hermanos, de que deban hacer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados de otros, es como un indicativo de la imperfección de su sacerdocio. Y esta imperfección está apuntando hacia el futuro, a un mayor y más perfecto sacerdote que no va a tener necesidad de ofrecer sacrificio por su propio pecado. Ahora, amados hermanos, cuando se habla del pacto permanente en el versículo 19, en el original hebreo dice pacto permanente de sal, basándose en la aparente indestructibilidad pues de la sal que pues no se quema. La frase pacto permanente de sal indica la naturaleza permanente de la promesa de Dios, que tampoco, mis amados hermanos, es quebrantada. Los sacerdotes no tienen herencia en la tierra, y en lugar de eso, como leímos, por medio de los diezmos y las ofrendas presentadas al Señor por el pueblo, Él mismo será la porción de los levitas. Ahora fijémonos bien, hermanos, los versículos 25 al 26. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les sea asignado como su porción. Entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos al Señor como ofrenda sagrada. Y el versículo 29 termina diciendo: de todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Ciertamente, amados hermanos, estamos viendo pues desde el versículo 20 que el Señor le dijo a Aarón que ellos no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre lo que era el pueblo de Israel, sino que el Señor mismo era su porción y su asignación. Después decía, en relación a la tribu de Leví, los parientes los va a recompensar por su servicio en el tabernáculo, y en lugar de una asignación de tierra, les iba a dar les iba a dar los diezmos de toda la tierra de Israel. Y más adelante dice, únicamente tendrán que darme la décima parte. Pero el versículo 29 dice, de las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. De manera que, hermanos, de todos los diezmos que recibe el pueblo, los levitas también deben entregar el diezmo a los sacerdotes, y debe ser tomado, amados hermanos, de lo mejor y más sagrado. Lo que aprendemos aquí, mis amados hermanos, es que ciertamente este libro de Números está recordando parte también de el perfil de Levítico, que era la relación, la forma en que el pueblo se tenía que relacionar con el Señor, y hablaba de las ofrendas también, hablaba del servicio, de la adoración. Y en esta ocasión, hermanos, pues primeramente vemos la elección de Dios con esta familia sacerdotal y con la familia de los levitas. En el versículo 6 él decía, yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Y dice así la última parte del versículo 6, ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Y el versículo 7 afirma, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todo lo que tiene que ver con el altar y con lo que está detrás de la cortina interior, el lugar santísimo. Y termina diciendo, yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Hemos de considerar, mis amados hermanos, esta parte de la elección de nuestro Dios.
Él nos elige, pero también Él nos concede y nos da. Y reafirma nuevamente que no se dará porción de tierra a esta familia de Aarón, a esta familia sacerdotal, sino que el mismo Señor iba a hacer la porción y la asignación. Hablamos también pues del sustento y de la provisión de Dios. Ahora, mis amados hermanos, vayamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ciertamente se está narrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote que vino a cumplir con ese sacrificio perfecto y voluntario, hecho una vez y para siempre. Y habla acerca también de aquel camino, cuando se nos describe el cumplimiento de la promesa que Él había hecho acerca de esa resurrección. Y el día de ayer, mis amados hermanos, hablábamos acerca de situaciones que se presentan en la vida, vicisitudes, es decir, cambios constantes en el caminar con Cristo, en el caminar aquí en la tierra, en este peregrinaje. A veces poniendo nuestra mirada en las cosas superficiales, personales, buscando nuestro beneficio. Y como el domingo decíamos, deseamos beneficios, pero no compromisos ni responsabilidades. Y cuando llegan las adversidades, llegan las pruebas, podemos ver familias fracturadas, heridas, hijos desviados, enfermedades. Y a veces pareciera, mis amados hermanos, que nuestro caminar, nuestra visión, se está viendo desesperanzadora. Cada domingo, amados hermanos, día del Señor, santificado por Él, celebramos la resurrección de Jesús. Y no solamente, hermanos, en la parte de la Semana Santa, sino cada domingo es una celebración. Y lo que celebramos es que Cristo vive y que Cristo reina. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 1, que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Ellas encontraron que la piedra de la entrada estaba todavía ya corrida a un costado, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, y quedaron sorprendidas. Y se les aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas, dice la palabra de Dios en versículo 5, y se inclinaron rostro en tierra. Y los hombres les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado, dice la palabra. Y les dice, recuerden lo que Él les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debió ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Y ahora ponga mucha atención al versículo 8, porque dice que entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Cuando se encuentran pruebas en la vida cristiana, mis amados hermanos, como el mismo salmista expresó, al sentir la soledad, la persecución y la opresión, él exclamó y expresó, dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y a veces esa misma respuesta puede ser de nuestro mismo Señor también. Con este perfil ahora de ¿hasta qué? Fíjese bien lo que dice la Escritura. Ellas llegaron muy temprano en la mañana y fueron a la tumba. Iban a preparar el cuerpo, no lo encontraron. Se les aparecieron dos hombres con vestiduras blancas y resplandecientes. Hasta ese momento se inclinaron rostro en tierra. Y hasta que los hombres les preguntaron por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo, y les dijo que recordaran lo que Él había dicho. Entonces, hasta ese momento ya recordaron lo que Jesús había dicho. Y el versículo 9 narra que ellas regresaron corriendo a la tumba a contarle a los demás discípulos, a los 11 que quedaban, lo que había sucedido. Y les pareció a estos discípulos una tontería, dice la palabra en esta versión, y no creyeron. Pero Pedro, quizás en este versículo 2 usted puede ver que se levantó de un salto y corrió hacia la tumba.
pero tampoco había credulidad. Tampoco estaba creyendo porque dijo para ver por sí mismo si esto era cierto. Más adelante dice que ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús y hacia a unos kilómetros de Jerusalén. Y mientras ellos conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y les preguntó de qué venían discutiendo tan profundamente por el camino. Se detuvieron ellos y dijeron: tú eres la única persona que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. Y empiezan a explicar qué es lo que había sucedido. Y fíjese lo que dice, versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. La respuesta, hermanos de Jesús, fue la siguiente, versículo 25. ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y después ya Jesús los comienza a guiar por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que la palabra, lo que las Escrituras estaban diciendo acerca de él mismo. Y para entonces, hermanos, ya estaban cerca de Emaús y ya terminando el viaje, y Jesús continuaba caminando, pero ellos les explicaron que se quedara en esa noche, ya que estaba siendo ya demasiado tarde. De manera que él los acompañó a casa, y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Fíjese lo que dice la palabra y este texto. Hasta que Jesús estuvo a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y cuando se lo dio a ellos, entonces fueron abiertos sus ojos, y entonces le reconocieron. Pero en ese instante Jesús desapareció. Y ellos comenzaron a decirse, entonces se dijeron uno al otro, dice el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mis amados hermanos, a veces en las situaciones de la vida seguimos con incredulidad, no creyendo cuando aún Jesús está presente y no le reconocemos. No se trata, yo les decía, solamente de recibir a Jesús y reconocerle. Se trata de dejarle también reinar en nuestro corazón y en nuestras decisiones. Después, mis amados hermanos, cuando estos 2 caminantes contaron cómo les había aparecido y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan, estaban con los discípulos, y mientras esto pasaba y terminaban de contar la historia, aún no lo hacían, Jesús mismo volvió a aparecer de pie en medio de ellos. Y les preguntó: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Y el versículo 41, fíjese sorprendentemente e impactantemente lo que dice la palabra. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Y entonces les preguntó: ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado y él lo comió mientras ellos miraban. Mis amados hermanos, la Escritura nos narra por lo menos 3 acontecimientos donde tanto mujeres tuvieron que ser
recordadas de lo que Dios había dicho. Los mismos discípulos tuvieron que ser recordados y tuvieron que haber visto para creer. Y también, mis amados hermanos, los discípulos, cuando Él mismo se apareció, aún estaban llenos de dudas, sorprendidos, y seguían sin creer. A veces ponemos nuestra mirada en cosas que impiden ver la realidad, que impiden seguir creyéndole a nuestro Dios y reconocerle y dejarle reinar como ese Salvador. Y a veces la iglesia está afectada por la modernidad y la posmodernidad. Incluso en la parte litúrgica, porque a menudo la iglesia, mis amados hermanos, moderna, ha ignorado la importancia de la ascensión. Tenemos celebraciones especiales y son las que recordamos, días festivos, días santos para conmemorar el nacimiento que le llamamos la Navidad, la muerte, el Viernes Santo, la crucifixión y la resurrección, ciertamente, como lo hemos mencionado, dentro de la Semana Santa. Sin embargo, la mayoría de las iglesias menciona o hace escasa referencia a la ascensión. Y la ascensión es un acontecimiento redentor, hermanos, de profunda relevancia, porque está marcando el momento del punto más alto de la exaltación de Cristo antes de su retorno. Cristo entró en su gloria en la ascensión, y Jesús dijo que su partida de la tierra era mejor para nosotros que su presencia permanente. Sí, amados hermanos, esto quizás pueda parecer algo impactante, contradictorio, pero no lo es, hermanos. Cuando anunció por primera vez su partida a los discípulos, estos se entristecieron con esta noticia. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de la importancia de este gran acontecimiento y Lucas aquí registra la ascensión de esta manera, mis amados hermanos, y lo hará más adelante en el libro de los Hechos, porque dice la palabra: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, amados hermanos, Jesús también ascendió para entrar al lugar santísimo celestial. Esto a fin de continuar su obra como nuestro gran sumo sacerdote. Jesús reina en el cielo como Rey e intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Desde su posición de autoridad derramó su espíritu, hermanos, sobre la iglesia. El reformador Juan Calvino, él comentó lo siguiente, mis amados hermanos: así pues, al subir al cielo, nos privó de su presencia corporal, no para estar ausente de los fieles que andaban peregrinando por el mundo, sino para gobernar y regir el cielo y la tierra con una virtud mucho más presente que antes. Eso es lo que dice y lo que dijo Calvino en su momento. Ahora, mis amados hermanos, Dios no está ausente. A veces nuestra visión se torna desesperanzadora, pero nuestra esperanza tiene que seguir siendo Jesús. Nuestra visión tiene que seguir siendo hacia este autor y consumador de la fe. Y, amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Jesús ascendió, los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y el versículo 53, último versículo de este último libro, de este último capítulo de Lucas, dice: y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Mis amados hermanos, quizás usted podrá sentirse solo o sola, como le decía yo el día de ayer. Y permítame decirle que qué bueno, porque cuando estamos solos o nos sentimos solos o realmente estamos solos, tenemos más tiempo para estar a solas con el Señor y adorarle de la manera que Él lo merece. Pero también, amados hermanos,
Este tiempo permanente con Dios nos ayuda a enfocar bien nuestros ojos en Jesús y a dirigir bien ante las circunstancias que se nos presenten nuestro corazón, nuestra vida, y ver que realmente hay esperanza y que Jesús está presente y que Dios está presente siempre con cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, tomemos un tiempo para reflexionar, meditemos en la palabra de nuestro Dios y dispongamos nuestro corazón todo el tiempo para prepararnos para estar en comunión con Él a través de una vida de adoración y una vida que agrade al Señor. Mis amados hermanos, es una reflexión, que el Señor los siga bendiciendo, que pasen un bendecido día, una bendecida tarde, y si Dios lo permite, el día de mañana podamos continuar con otra reflexión más. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pasen un bendecido día. Hasta luego y saludos y bendiciones a cada una de sus familias.